Amigos, ¿cómo están? Para mí es un placer darles la bienvenida de nueva cuenta a este espacio y el día de hoy me encuentro con un invitado en verdad muy especial. ¿Por qué? Porque yo a él lo conocí por medio de redes sociales, un día viendo una de sus publicaciones, un chico de apenas 22 años y que lo veía con un pizarrón en un parque ofreciendo sus clases porque es su manera de solventar sus gastos, de llevar su vida. Se me hizo súper interesante y entonces decidí invitarlo al canal porque creo que puede tener una historia de vida muy interesante, seguramente la tiene. Y bueno, me gustaría que te presentaras. Mi nombre es Antonio Díaz, tengo 22 años y pues vivo aquí en la Ciudad de México. Antonio, dime un poquito de dónde vienes, cómo está conformada tu familia, dónde viven. Bueno, nací aquí en la Ciudad de México. La familia por parte de mi mamá, de ella no sé mucho porque ha sido ausente. Siempre tu mamá ha vivido por separado. Sí, exactamente, porque mi mamá también pues tiene una historia, ¿no? Ella igual se quedó desde pequeña como sin tutores, cosas así, entonces no sé mucho de la familia de mi mamá. Y de la familia de mi papá, la parte que es como más cercana vive en Cuernavaca, en Morelos. Ok, es un hermano, mamá, papá y tú. ¿Cómo es la relación entre tus padres? Pues actualmente mi papá ya falleció hace 8 años aproximadamente. Entonces, pues desde que él falleció fue como, ahora lo puedo decir como algo positivo para mí, porque fue como lo que me ayudó a avanzar. Ajá. Pero la relación entre ellos, yo recuerdo que no era muy buena, ¿no? O sea, de hecho, ahí había como... O sea, cuando estaban juntos, ¿había mucho conflicto entre ambos? Sí, por el tema de que, pues siento que no hicieron bien pues una planificación de que uno sabe que si vas a tener hijos, pues es porque ya lo planeaste, ¿no? Y sabes que vas a poder con las responsabilidades. Entonces, bueno, yo entiendo que hubieron situaciones ahí, pero como mi papá estaba, ahora que lo veo pues ya investigando un poco más, siento que traía muchas cosas atrás. Entonces yo también como que siempre lo... O sea, ¿tú crees que tú y tu hermano fueron hijos no planeados? No, o sea, sí planeados, pero en el sentido de que no pensaron muy bien en todas las responsabilidades que venía detrás. Conlleva a un hijo. Pues en el sentido, no sé, la educación, entonces, cosas de ese tipo. O sea, los pleitos eran por problemas económicos, porque no alcanzaba la economía en casa. Sí, o sea, la principal raíz de los problemas que habían era eso. O sea, como que, pues mi papá como cayó en alcoholismo, desde que yo me recuerdo él era alcohólico ya, entonces, pues eso hacía que, pues lejos de representar un apoyo, era como que hay una batalla para mi mamá también. Entonces, digamos que mi mamá fue la parte que nos sacó adelante. Adelante. ¿Existen recuerdos... ¿Existen recuerdos felices con tu papá de niño? Sí, o sea, eso sí lo puedo decir, ¿no? Y algo que recuerdo, o que no recuerdo, por ejemplo, es que en un regaño, ¿no? O sea, por parte de mi papá no recuerdo ninguna vez que me haya regañado, porque sí era muy tranquilo, o sea, muy noble en ese sentido también. Entonces, pero la parte de los regaños pues siempre hacía falta y mi mamá pues la ponía, ¿no? Pero por lo que entiendo, entonces tu mamá era quien solventaba la casa, tu mamá era quien tomaba las riendas del hogar debido a la enfermedad, porque al final es una enfermedad la que tenía tu papá. Sí, exactamente, porque pues era una adicción, ¿no? Estaba al final en alcoholismo, entonces es lo que comentaba, o sea, en otro entonces, cuando yo estaba chico, pues no lo veía de esa forma, ¿no? Lo juzgaba todo el tiempo, o incluso si, pues yo teniendo, no sé, 8 años, pues ya diciéndole eres un borracho, tienes que ponerte a trabajar, ayudar a mi mamá, ¿no? Entonces, pues no lo veía, después dije, a lo mejor sí, pues no debía hacer eso, ¿no? Porque en realidad era un niño y no sabía, pero sí no lo traté muy bien, o sea, en realidad sí yo ya no tenía una buena relación con él tampoco. Al final, me imagino que tu madre al tener que estar a cargo de la casa, pues evidentemente faltaba en casa la mamá y tu padre con una enfermedad. ¿Cómo se criaban ustedes? ¿Quién estaba a cargo de ustedes? ¿Quién se hacía cargo de que fueran a la escuela, de que hicieran las tareas? Pues en esa parte sí fue o sea, mi mamá, como apoyada de otras personas que la ayudaban a orientarla a ella, porque ella creció sin educación. Entonces para mí era lógico que
pues si ella había crecido sin tutores, o sea, sin una base, puede ser difícil que tú transmitas eso si no la tuviste, ¿no? Pero a pesar de eso sí, o sea, siempre se apoyó de otras personas pidiendo consejos y las bases sí nos las inculcó. Entonces, en sentidos de educación y escuela, mi mamá fue la que sí, pues, se puso las pilas en eso con nosotros. ¿En qué momento se da el rompimiento con tus padres? ¿Estuvieron siempre juntos? Pues sí estaban juntos, digamos que no, porque sí, mi mamá siempre estuvo aquí en la ciudad, entonces ahí está la casa en la que ella creció desde niña. Entonces en esa casa seguía pues mi mamá y estaba también la familia de mi tía. Entonces en ese entonces, que era cuando tenía yo como entre 10 y 12, estuvimos todavía ahí, pero después la casa la desalojaron y fue ese el momento en el que pues como que se alejaron ya mi mamá y mi papá. O sea, mi papá se fue a Cuernavaca o se iba con su mamá, ¿no? Porque pues, como peleaban, mejor se separaban. Entonces cuando él fallece, pues él también antes de... no lo anunció, pero ya me daba indicios porque decía, bueno, si a mí me pasa algo, pues tú tienes que ver por tu mamá, tu hermano, y yo pues decía, pues sí, ¿no? Pero él, siendo un niño decía, ¿qué hago? ¿Y qué pasa? ¿Te acuerdas del momento en el que te dicen que papá ya no está, que papá pues falleció? Sí, bueno, de eso eso es lo que me acuerdo, de las cosas que me acuerdo mejor, pero que me ayudó a justo tomar otro camino, porque cuando estábamos en la escuela, en la primaria, escribí de eso, ¿no? ¿Pero cómo te enteraste que tu papá había fallecido? Yo salí de la escuela, de la primaria, estaba en la primaria, entonces mi mamá fue por mí, y recuerdo que siempre la veía en una esquina y ya caminábamos por un callejón, y en el callejón se paró a la mitad. Entonces fue cuando la vi, pues, me quedé viendo su cara, ¿no? Y pues empezó a llorar, me acuerdo que no podía hablar. Entonces yo dije, pues aún estaba como no sé qué está pasando. Y fue cuando ya pues, como que se calmó y me dijo, pues tienes que ser fuerte porque nos acaban de avisar que tu papá falleció, ¿no? Entonces, pues mi mamá me dijo que me lo tenía que decir tal cual porque pues obviamente sí no era apto que me lo ocultaran, ¿no? O sea, yo prefería saber también. Entonces a mí también en ese momento pues sí me pega obviamente y pues esa semana que fue lo del duelo y todo eso sí estuve como pues muy mal, ¿no? Y después irlo a ver o sea, eso como que me había afectado en ese entonces, pero fue poco tiempo. O sea, siento que como lo sufrí como lo tenía que sufrir en el momento, eso me ayudó a avanzar más rápido porque no lo postergué. O sea, mi sufrimiento como que lo viví en ese momento y dije, bueno, ya. Porque siento que si justo yo me lo hubiera guardado y no lo sufres, en algún momento lo vas a tener que hacer. Eso es en el caso de un duelo, pues obviamente que lleva un niño. En algún momento cuando creces, ¿vuelve este duelo? ¿Vuelve a hacerse presente la ausencia de la figura paterna? Sí, o sea, creo que sí se hace presente de nuevo el duelo, pero ya como en otra forma, ¿no? Como en el sentido de decir, por ejemplo, si él hubiera estado, a lo mejor yo no estaría pasando por esa situación, ¿no? Que digo, en ese momento dije, bueno, ya, creo que debo de parar de regresar a si hubiera estado, o sea, digo, ya no, ya lo veo de otra forma, pero sí se sufre como un duelo pues de esos pensamientos de decir, bueno, si mi papá hubiera estado, a lo mejor yo no hubiera hecho esto, ¿no? O si mi papá hubiera estado, pues no habría tomado este camino, ¿no? O sea, etapas así que te pueden haber afectado. ¿Y qué pasa cuando fallece tu papá? ¿Cómo se torna la relación en casa? Pues digamos que queda mi mamá, ¿no? O sea, mi mamá con mi hermano y conmigo. Entonces, está en la casa aún mi tía y mis tíos, que pues mi tía sí representa un apoyo para mi mamá también, porque cuando mi mamá tenía que salir a trabajar, pues mi tía sí me cuidó muchas veces, ¿no? Al grado de que salía a trabajar y conmigo atrás amarrado y pues chiquito, pero pues siempre le ayudó a mi mamá, pero en realidad siempre hemos sido nosotros tres, o sea, mi mamá, mi hermano y yo, ¿no? Y de ahí como que el hecho de la familia y todo eso como que se reduce un poco y ahí entran los conflictos, pues terceros conflictos en cuestión de vivienda, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque empiezan a haber temas de que el lugar en donde vivió mi mamá desde chica aparece el dueño, ¿no? Pero desaparecido así por 30 años, regresa
Entonces obviamente pues quiere reclamar el terreno y mi mamá pues sin asesoría y digamos que ella sola, porque hasta eso considero que es muy fuerte porque siempre la ponían al frente y ella siempre supo, o sea, a pesar de que le costara, era como sí, lo está sufriendo pero ya lo está resolviendo. Cosa que ni sus hermanos, que también eran alcohólicos, un tío que era, por ejemplo, pues como pirómano, porque sí había veces que yo recuerdo, ¿no? Que querían encender las cortinas de la casa, ¿no? Entonces era como, mi amor y yo nos morimos todos. O cosas de, peleas, ¿no? Pues sí, al final discusiones entre ellos, que pues nosotros chicos, o sea, mi hermano y yo viéndolo, pues te queda como un trauma, pero que dices, bueno, yo no quiero eso, ¿no? Pero, a ver, llegan y lo sacan de la casa. No, primero empieza un proceso de que les empiezan a notificar a mi mamá de, pues hay este tema, que el dueño ya apareció, entonces tienen que salirse de aquí, ¿no? Y mamá estando vulnerable y sin un trabajo, por ejemplo, fijo y sin bases de estudios, que pues sabemos que siempre eso ha sido como, pues puede ser un impedimento muchas veces, ¿no? Si no tienes bases y que es verdad. Entonces, pues le empiezan a llegar notificaciones y recuerdo que hubo un desalojo, por ejemplo, ¿no? Y a mí me tocó vivir ese desalojo en el que yo veía que en la casa la empezaban a poner vidrios, o sea, la casa en las bardas, porque era de bardas y adentro estaba una casa pequeña. Entonces, pues incluso yo ayudaba a romper las botellas y decía, pues ¿por qué lo ponen? Porque era como que literal estaban blindando la casa, ¿no? Y ya cuando al otro día llegan unos granaderos y empiezan a pegar la puerta y que pues, te das cuenta de qué está pasando y te esconden nada más. Y al final sí entran y a mi mamá como que la apartan y los granaderos. Entonces pues para mí era como que era un shock y de repente como ¿qué hago? Entonces era como pues, calmarme y con mi hermano y mis primos, ¿no? Pero de repente vivir eso pues no es algo que un niño suela ver o como que digas ¿cómo reacciono ante eso? ¿No? Si estoy viendo que están invadiendo lo que se supone que es mi casa, ¿no? Claro. ¿Y al final se resolvió lo de la casa o tuvieron que salir? Al final sí tuvimos que salir. Entonces consigue cambiarse de casa, que era no tan lejos de donde estábamos. Pero pues ahí fue el proceso también, ¿no? De conseguir ahora rápido un departamento y que quepamos todos. Y, o sea, a veces la cuestión del aval, cosas así que pues, se le complicaban a mi mamá. Claro. Al final pues sí lo consigue y ya se cambian, ¿no? ¿Tú sufriste en algún momento, cuando te das cuenta de tu orientación sexual, sufres en algún momento con la familia, con tu mamá, por ejemplo? No, en el sentido de con mi mamá no, ella lo tomó muy bien. Lo que sí es, por ejemplo, la familia de parte de mi papá, hasta la fecha, pues de mi boca no ha salido, ¿no? O sea, yo no he hablado con ellos y justo tiene un tiempo que no los veo. Porque sé que es una parte que, o sea, ahí sí ellos no lo iban a aceptar, ¿no? Entonces digo, no que me fueran a hacer algún daño o discriminar, pero pues ellos son muy apegados a la iglesia y todo eso. Entonces yo entendía que dije, bueno, ellos tienen ya estas creencias, entonces me daba cuenta desde que, por ejemplo, no me dejaban lavar un plato. O sea, en casa de mi madrina... Machismo. Sí, o sea, literal de yo decir, no, pues yo lavo los platos y mi madrina así de, no, pues es que eso es para mujeres, ¿no? Por decir, pero en realidad veían mal eso, ¿no? Que un hombre lavara un plato, porque el hombre tenía que poner pues o sea, estar poniendo, no sé, la llanta o haciendo algo de hombres, ¿no? ¿Cómo tú vas a lavar los platos? Entonces, pues desde ahí yo me sentía como que decía, no, pues o sea, ahora cómo les va a caer que yo le diga, pues soy, no sé, gay, ¿no? Claro. Dije, no, pues creo que no, digo, o sea, yo sé que ellos lo saben porque es tu familia al final y tu familia pues te va a poder leer y tienes a veces ciertas actitudes, cosas que pues sí, ¿no? Que uno sabe que los demás se van a dar cuenta. Claro. Y pues yo después dije, si mi mamá lo acepta, si ella lo acepta ya, o sea, los demás... Dije, los demás en realidad no. Mandaste un mensaje súper poderoso en uno de tus historias de hace unos días. Tú hablabas como con estos chavos que tienen su primera relación, que entregan todo al primer amor, una persona pues grande, que se aprovecha, que te destroza. ¿Qué pasó contigo? ¿Qué hay que te dejó marcado? Justo cuando está presente, ausente la figura paterna, es cuando inconscientemente pues sí buscas
El daddy issues, el exactamente. reemplazo de la figura paterna. Ajá, que conscientemente no vas y dices quiero un papá novio, ¿no? Porque pues no es así. Pero después de analizarlo, o sea, reflexionar con muchas cosas y que dices, pues sí. Y Que eso se lo tienes repite. ahorita consciente, pero Ajá. inconscientemente me imagino que no te diste cuenta. ¿Qué No, pasó? ¿Qué persona llega a tu vida? ¿Cuántos años tenías tú? ¿Cómo fue? Bueno, ahí yo estaba estaba estudiando la preparatoria en el liceo francés, en el liceo franco-mexicano. Entonces, pues ahí recuerdo que conocí a alguien que tenía pues 20 años más que yo. O sea, ¿cuántos años? Yo 16 y él 38. Entonces, pues sí, como buscaba el refugio de... Pero ¿cómo conoces, estando en una prepa de 16, cómo conoces a una persona de 30 y tantos? Bueno, en ese entonces es cuando, por ejemplo, no sé, para pagar yo recuerdo que esa vez tenía que pagar licencia de libros y computadora, ¿no? Entonces, pues yo hago como un llamado de ayuda en redes sociales, justo en Facebook me acuerdo que fue. Y pues digo así como que necesitaba comprar eso, entonces si alguien me daba trabajo de lo que fuera, ¿no? Limpiar su casa o algo así. Y pues conozco a esta persona después y empieza como a crear ahí un lazo pues como de cariño, ¿no? Porque al final yo sí... Primero de ayuda y después ya algo sí, más ayuda. sentimental. Ajá, exactamente. Pero el que sí logra que yo me enganchara, ¿no? Entonces, en el sentido de que, pues después sientes que te vuelves dependiente y no te puedes alejar de eso porque es como que a lo mejor el papá que tú sientes inconscientemente que ya habías encontrado, pues se va, o sea, o que te ayuda cuando quiere y cuando... O sea, no ¿Cuánto sé, tiempo duraste con esa persona? 4 años y medio. O sea, hacia los 20 y medio es que dejas esta relación o... Ajá, o sea, ya de dejarla así definitivamente tendrá, no sé, 6 meses, pero ya venía terminando desde antes, ¿no? Porque esos 3 años, pues como que mi vida sí se centró un poco a él y... Pero a ver, ¿qué pasa por la mente de un niño? Porque es un niño de 16 años con un adulto de 30 y tantos. En algún momento sí estás consciente que, o sea, en ese entonces, no ahorita, en ese entonces uno está consciente de que es un adulto y que le puede dar la vuelta porque ha vivido más cosas que tú. Pues no, o sea, es la parte que yo creo que me hacía falta darme cuenta porque a los 16, 17, 18, pues yo estaba incluso en la parte de defender eso, ¿no? Y con mi psicólogo, por ejemplo, porque él decía es que no es correcto, ¿no? Él me decía, no es lo que te va a llevar a lo que tú quieres. Y yo en la parte de decirle, va a ver que sí, ¿no? O sea, le voy a demostrar que sí se puede tener una relación. O sea, o sea, no me pasaba ni por aquí como de, a ver, es más grande que tú, o sea, si ya se la sabe, te puede manipular. O sea, eso no me pasaba. En realidad eso fue después, ya cuando iba a terminar, es que yo decía, es que sí es cierto. Pues alguien más grande y más llevándome mi vida, en realidad, 20 años, pues sí te va a poder manipular, ¿no? Con 20 años y una relación pues, estable, o sea, de 4 años, ¿hubo momentos de manipulación? Pues sí, o sea, ahora que lo analizo, ¿no? Y ya lo veo desde un punto como más avanzado en cuanto a lo que ya investigué pues sí, la diferencia de edad que había y todo eso. Sí siento que había manipulación, ¿no? Porque aparte, a los 16, 17, esa edad eres más manipulable, ¿no? ¿Él era gay abiertamente, o sea, o era de estas personas que tienen una doble vida? Pues sí, creo que algo así. ¿Casado? No vamos a saber el nombre y no estamos para juzgar. O sea, sí, bueno, yo me entero después, pero después me entero que es casado, ¿no? Por ejemplo. O sea, a lo largo de estos 4 años, ¿la relación siempre fue como oculta? ¿Tu mamá lo sabía? ¿Alguien más lo sabía? Mi mamá lo sabía y mis amigos lo sabían. ¿Pero cómo tu mamá permite que andes con un hombre de 20 años mayor que tú? Pues es que ahí entra la parte, por ejemplo, de que siento que mi mamá justo no estaba a lo mejor muy al pendiente y que de ahí nacía de mi parte también como pues una espinita con ella de que pues justo, ¿no? Como mamá, pues es que tú debiste decir, a ver, ¿por qué estás saliendo con alguien de esta edad? ¿Qué estás haciendo? O sea, ya no, en ese momento no cuestionó. No, o sea, siempre, eso por ejemplo siempre lo he mencionado, ¿no? O sea, mi mamá es como que yo la respeto como lo que es mi mamá y todo,
pero en realidad no ha representado una figura de autoridad para mí. O sea, mis decisiones yo siempre las he tomado y ella no ha estado como nunca presente para decir no, esto sí. Entonces, ¿A los cuántos años dejas tú tu casa? A los 17, entre 17 y 18. Ya apoyado por esta persona, o sea, ¿fue fácil la salida de tu casa? Pues finalmente me imagino que él te apoyó, ¿o no? No, eso fue después, o sea, un poquito como terminando esa parte, pero cuando yo salgo de mi casa en realidad es cuando me mudo con las familias, se llama famille d'accueil en francés, que es familia de acogida. Entonces, ¿te vas a Francia o no, aquí en México? En Polanco, con familias francesas que son las que se enteran un poco de mi caso, que para la beca que yo tenía, pues tenía que mantener un rendimiento, ¿no? Entonces, eso es un año después de que la escuela se entera un poco de como la situación de que no estaban bien las cosas en la casa, porque pues éramos un grupo de becados, pero la mayoría estaba en una situación pues como óptima, ¿no? O sea, sí con sus problemas, sí, claro, pero pues tenían a sus padres o padres profesionistas, familia, ¿no? Entonces eso sí es un apoyo a veces. Y yo era el único como que estaba pues solo en ese aspecto de pues tengo mi mamá y ya, ¿no? Y mi mamá pues también hace lo que puede. Entonces esa era la parte que a mí a veces me frustraba y me molestaba. Porque Cuando te mandan con esta familia, ¿cómo? ¿Familia Coy? ¿Ok? Familia Coy. Ok, cuando te mandan, yo soy pésimo para... Familia de acogida. Cuando te mandan con esta familia, ¿se dan cuenta de que también ellos sabían que tenías la relación con esta persona mayor o no? No, eso no lo mencioné con ellos. ¿Y tú vivías con ellos? O sea, cuando es esa familia de acogida, ¿es que tú te vas a vivir a su casa y te vuelves como un integrante más de la familia? Exactamente, sí, porque, o sea, yo empecé a ir a terapia con el psicólogo, ¿no? Se llama Elías Acuña, que era el psicólogo de la escuela y la sección en la que yo estaba en ese entonces, pero se crea pues sí como un vínculo con él, en el sentido de que yo sí me abría y le... Con el psicólogo, le contabas todo. Exactamente, entonces él fue más allá como de solo la terapia, ¿no? Como que se empezó a involucrar en el sentido de ayudarme. Entonces había en un grupo de WhatsApp de las familias de Polanco, ¿no? De las iglesias y todo eso. Él mandó un mensaje y un anuncio que había un chico pues de tal sección que tenía una situación complicada, entonces si había alguien que pudiera como ofrecerme un espacio para mí y para poder como continuar con la escuela, pues que le agradecía, ¿no? Entonces, y esa gente cuando esta familia de acogida, ellos pagan tus estudios, te dan un lugar para dormir, ¿cómo es? Ahí en los estudios la beca era del 100%, entonces ahí la colegiatura estaba cubierta y cubrían una parte también de los materiales, entonces ahí pues eso como que no había tema. Lo que ellos me ofrecieron pues fue su casa, como tal una habitación para mí también y alimentos, todo eso yo podía tomar, ¿no? Lo que yo quisiera. Y pues me ofrecieron también pues una familia, ¿no? Tal cual, porque con ellos fue que empecé a vivir lo de pues llegar y que te pregunten cómo te fue, qué hiciste. ¿Cómo fue en el momento en el que te enteras que a los 17 años tienes una familia? Pues eso fue como pues algo muy bonito, ¿no? Que yo siempre voy a estar agradecido de eso, porque el hecho de cosas tan sencillas que digo a lo mejor otras personas era lo normal, pero llegar y que te preguntaran cómo te fue, ¿no? O qué tienes de tarea y cosas así que pues en mi casa no era común, o sea, porque en mi casa era siempre llegar y, por ejemplo, mi tío queriendo matar a mi mamá, ¿no? Tal cual. Entonces era como, a ver, tío, no le hagas nada a mi mamá. Entonces ya que se calmaban, hacer tareas, ¿no? Pero en realidad de pasar de como esas situaciones de como caos y como... Picos, caos, y algo pasar estable. a que te ofrezcan una familia, que hay un horario para comer en la noche en la mesa, con los niños también, porque pues me involucré mucho con los niños, ¿no? O sea, en el sentido de jugar con ellos, o sea, es como... Finalmente creas una conexión, o sea, como si fueran realmente tus familiares. Sí, y pues como me ofrecen esa parte de algo que pues no vives, yo creo que lo valoras más, ¿no? Logras valorarlo como de otra forma. Tienes esta parte de la felicidad por parte de esta familia de acogida. Tienes una relación que en su momento, me imagino, te llenaba de felicidad, porque pues bueno, no te das cuenta, pero estás inmerso en esto. En algún momento, ya la distancia, con la edad que tienes,
¿sientes que se abusó de ti por parte de esta persona? ¿Hubo algún abuso físico, psicológico? Pues no, en realidad yo creo que no, porque siempre he dicho eso, ¿no? O sea, yo estaba con él, pero nunca, no me ponía una pistola tampoco para estar ahí. Y justamente, ¿no? Había señales que yo muchas veces también yo me daba cuenta y me lo decían, y pues sinceramente yo decidía como omitir, ¿no? Con 22 años yo te pregunto, ¿crees que es correcto que una persona de 16, ya al día de hoy, una persona de 16 ande con alguien 20 años mayor? Aquí no juzgamos, aquí es escuchar y tratar de entender, porque para eso, de eso va esta plática. Pues no, o sea, actualmente, por ejemplo, con el mensaje que quise transmitir con el post que subí, pues fue eso, o sea, si a mí me lo pidieran como consejo, un niño de 16, 17, oye, estoy, no sé, empezando una relación con alguien 20 años más mayor que yo, ¿qué consejo me darías? Pues sí sería, pues que no es pues lo más apto, porque pues al final, o sea, un novio, una pareja no va a reemplazar ni va a representar esa figura paterna ausente, ¿no? ¿Tu mente ahorita está engañada? No, bueno, un poco puede ser, pero ya más clara. ¿Tu alma está dañada? Pues sí puede ser un poco, pero ya va sanando. O sea, ya está. Pero dañada por la relación, dañada por la vida, dañada por las cosas que han pasado a tu corta edad. ¿Por qué? Pues es que creo que no diría que está dañada, porque es como dicen, por ejemplo, no puedes dar a los demás algo que tú no tienes o que ni tú mismo te das, ¿no? Entonces siento que sí, o sea, mi alma sí ha sufrido, pero como que ha sido lo suficientemente fuerte para, pues como que repararse, y que ahorita no la sienta yo como que está dañada, ¿no? Digo, creo que sí está dolida porque lo expreso y eso se nota. Y ahora, siendo honestos con todo lo que has vivido, ¿no tienes un ritmo de vida del común denominador, ¿no? Porque han sido muchas cosas en tu vida, desde una familia ausente por las situaciones de la vida, un padre que fallece con una enfermedad, una madre que trabaja, vivir en un hogar de acogida, una pareja de 20 años. ¿En algún momento te ha cansado o te cansó y en algún momento cruzó la idea de quiero apagar esto? Pues sí, o sea, hubieron etapas en las que yo tendía como a la depresión. Entonces, ¿Pero jamás con terminar en una forma fatídica o sí? Pues sí, hubo una ocasión sí, ¿no? Cuando yo estaba en la escuela todavía, que pues fue algo tonto al final y que después ya lo cuento y da risa, pero me tomo un frasco de vitaminas, ¿no? Que yo no sabía que eran vitaminas, pero mi intento, o sea, solo fue como dolor de estómago. Afortunadamente. Y como mareos. Entonces yo llego a la escuela, ¿sabes? Porque dije, yo no puedo con esto, yo no puedo con la beca. Entonces yo fui directamente a la escuela y dije, ¿saben qué? Ya no quiero la beca, o sea, dénsela a alguien que sí la pueda aprovechar y que la vaya a terminar, porque le digo, yo no voy a poder, o sea, tengo estas situaciones, siendo honestos, les digo, dénsela a alguien que sí la va a aprovechar, ¿no? Pues yo fue como en mi etapa de desesperación de ya no quiero nada. ¿Te saliste de la escuela? Ahí ya me había tomado las pastillas y me metí porque me daba miedo ir a la escuela, porque faltaba a veces de que no me sentía bien y no iba, entonces... ¿Pero vivías con la familia francesa? No, ahí era cuando regresaba a casa de mi mamá. Porque había periodos en los que yo notaba que cuando yo regresaba con ella, de repente sentía que me tenía que quedar ahí, ¿no? Y nunca me hacía bien estar ahí. ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Se piensa o se actúa nada más? Pues yo pienso que solo actúas, ¿no? En tu caso, ¿qué pasaba? O sea, ¿fue algo de ya, esto ya va? Fue porque o sea, regresé, era un fin de semana y regresé a casa de mi mamá. Entonces como que vuelvo a darme cuenta de la realidad que había con ella, ¿no? Y los problemas que había y todo eso. Entonces llegamos a tener peleas en el sentido que a lo mejor salió un poco el reproche de, pues mamá, o sea, tengo que buscar otro lado porque, o sea, no es porque no quiera estar contigo, ¿no? Sino que tengo que dejarte tantito aquí y yo subir para después regresar y ayudarte, ¿no? Que al final lo entendía,
pero ella pues sí había los reproches de sí, o sea, vete con, pues yo sé que yo no te puedo ayudar, que no te puedo dar lo que quieres, entonces se convirtió en una discusión y ese día, por ejemplo, pues me salgo de la casa y digo, ya me voy y de ahí me voy caminando hasta la escuela, ¿no? Y ese día me quedé afuera de la escuela a dormir, me acuerdo que me amarré la mochila y pues pasar la noche así como caminando hasta allá, o sea, subir hasta Polanco, ¿no? Y decir, ahora tengo que hacer un examen, porque recuerdo que tenía un examen, y ese era el punto que me derribaba, porque decía ya, o sea, no voy a poder con ese examen porque ni estudié. O sea, me la pasé peleando. Entonces al otro día pues llevaba agarré porque en la noche antes de salirme agarré las cosas que había. Y yo ya la había pensado, dije, ya, yo no puedo con esto. Después de que afortunadamente esto resultaron ser vitaminas, ¿a qué sabe la vida? Pues actualmente como a cada momento. O sea, lo podría describir así. ¿Vale la pena? Sí. ¿Tu vida ha valido la pena? Sí, yo creo que sí. Y es justamente, ¿no? Que puede sonar a cliché de todos esos mensajes que a veces comparto, ¿no? Y que dices, sí, o sea, suena como positivismo, pero en realidad no lo es, ¿no? O sea, ese es otro de los mensajes que, pues que sí quiero como dejar, porque la confianza en ti mismo sí es, pues una base fundamental para cualquier cosa, ¿no? ¿Sigues en contacto con la familia de acogida? Ajá, sí, justamente hace 2 años no tenía contacto con ellos porque como sentía de alguna parte como que los iba a defraudar, o sea, mi mente me jugó esa, como aléjate mejor porque hasta que ellos no te vean aquí, o sea, que no te vean como... Triunfando, exitoso. Pues digo, ¿cómo voy a regresar a hablarles, no? A pesar de que digo, no les voy a contar que, ya soy el gran científico, algo así. Entonces apenas recuperé el contacto hace unos días y ya tuve una comida con ellos, ya van 2 veces que los veo. Me gustaría saber cómo de repente un chavo decides comprarte tu pizarrón, apuntar en el pizarrón e irte a un parque a ofrecer tus clases de francés. ¿No te dio pena? Entonces dije, aquí traigo el pizarrón, dije, ¿qué hago? Entonces pues ya lo saqué, lo escribí y pues sí me tardé todavía como 20 minutos así pensando, ¿lo pongo o no? Porque a la gente se le va a hacer raro, ¿no? Dije, bueno, ya. Entonces sí lo puse y estuve como 1 hora, 2 horas y pasaba gente, pero pues no, o sea, ni siquiera preguntaba, ¿no? Entonces yo me empezaba a desesperar porque dije, a lo mejor pues yo también tengo que ponerme a hablarles, pero a la gente también de repente si la abordas así nada más. Sí, se sacan de onda y... Entonces yo entendía esa parte de que dije, bueno, si alguien se acerca y me pregunta, pues yo con mucho gusto le voy a dar pues, información de lo que estoy haciendo. Pero al final pues no se acercaban, entonces sí me desespero, me pongo a llorar ahí también. Pues sí, ridículo porque pues era como una parte de, a ver, acabas de empezar, ¿no? O sea, pero sí me sentí... ¿Pero por qué fuiste a un parque? ¿Qué no había para comer o sí había o nada más era para ir al antro? ¿Para qué era? Pues no, o sea, en realidad sí ya tenía que pagar pues cuentas, ¿no? No sé, de pues comida, gimnasio, cosas así. Y dije, ahora ya, entra esa parte en la que, por ejemplo, dije, ya dejé a mi pareja, lo que fuera. Entonces ya estoy solo, digo, fue cuando me puse a ver, te tienes a ti nada más. O sea, tú sabes si te pones a hacer algo ya o no. Entonces dije, pues sí, a dar las clases, porque en realidad sí ya no me quedaba mucho dinero, ¿no? Dije, ¿qué hago? Y ahorita en casa de mi mamá, pues la tengo que también apoyar en lo que yo pueda, entonces... Y este regreso, a ver, nada más rápido, este regreso con tu mamá, me habías dicho que siempre que regresabas era para una etapa difícil, complicada, pues obviamente por toda la situación de vida. ¿Cómo ha sido este regreso? ¿Más sano o sigue habiendo estas...? No, ha sido más sano porque justo no tiene mucho, pero en donde estaba mi mamá viviendo ahorita, por ejemplo, se habían ido mis tíos y estaban juntos todavía, ¿no? Entonces, mis tíos ya decidieron irse y pues mi mamá al principio sí se queda así como, ¿qué voy a hacer porque estoy sola? Pero en ese sentido también puedo decir que mi mamá, pues, estoy contento por eso porque ha evolucionado, sí se esforzó y ha salido adelante y pues nos ha logrado como hasta ayudar a nosotros de otra forma, ¿no? Me gustaría que el Antonio de 22 le dé un mensaje
al Antonio de 32, que en 10 años va a volver a ver este video? ¿Y qué es lo que le desea el Antonio de ahorita al Antonio del futuro? Pues yo lo veo como una persona que se va a sentir, si no realizado del todo, más o menos, o sea, al menos con una vida plena, ¿no? Una vida que ha llevado en paz y actuando de una forma correcta, ¿no? Y pues lo veo como una persona exitosa que logró sus sueños, ¿no? Que actualmente, o sea, todo lo que se está proponiendo, o sea, va a haber muchos baches, va a haber como veces que se va a querer rendir, pero al final del día el sol siempre se pone pues a tu favor, ¿no? Y si actúas de una buena forma, yo lo veo así. Claro, Antonio, te agradezco mucho este tiempo que me hayas dado. Quiero agradecer a la gente por haber visto este video y les recuerdo que, bueno, como en todo negocio, pues hay que suscribirse, activar la campanita de notificaciones, compartirlo, darle like, pero sobre todo lo más importante, hay que disfrutar la vida, hay que escuchar historias, hay que aprender a tenderle la mano a la persona que está al lado de nosotros y siempre hay que tirarnos buena vibra entre todos y creo que todos aprendemos de todos, así que muchas gracias por haber estado con nosotros, yo les mando un besote y nos vemos dentro de 8 días.